Hola, ¿cómo estás? Te habla Ruth Gómez, tu psicóloga en casa. Hoy te quiero hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Sería bueno que todos aprendiéramos sobre este trastorno. Este trastorno se llama esquizofrenia. Me motivé a hacer este video por una película que vi que está en Netflix que se llama Estado Mental. Esta película me gustó mucho, voy a hablar un poco de ella. ¿Por qué? Porque nos muestra ese lado humano de las personas que tienen este trastorno, ¿verdad? No nos muestran esa persona que sale con el cuchillo a matar a los demás, mejor dicho, no. Nos muestran ese lado de la persona que sufre, de la familia también que de alguna manera no sufre y no acepta que es que la persona tiene un trastorno que difícilmente va a echar vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, es un trastorno mental. ¿Qué es la esquizofrenia primero que todo? Es un trastorno mental en donde las personas interpretan la realidad de una manera anormal. Esta normalidad se quiere decir que es una combinación de alucinaciones, llámese alucinaciones auditivas, que son las más comunes, en donde la persona cree escuchar cosas, y alucinaciones visuales también, donde la persona expresa que ve cosas que más nadie ve. De alguna manera también va acompañada de una serie de fantasías o delirios, que son esas creencias que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, en la película que se llama Salud Mental, el doctor Alan Stone empieza a hacer una serie de investigaciones con personas que se creen Dios o Jesucristo, que son los enviados de Dios, ¿verdad? Y ellos te dan los argumentos convincentes de que ellos son los enviados del Señor. Entonces, esta va acompañada de esta serie de creencias. También se da cuando estas delirios también de que las personas, de que los quieren matar, de que los van a envenenar, o sea, varía de acuerdo a la persona. No todos los síntomas ni los signos son iguales en las personas. Algo que decía el doctor Alan Stone en la película que me gustaba mucho, él decía, la mente es un enigma, es decir, cada uno tiene como la huella, ¿verdad? La mente es el ADN también que nos representa a cada uno. De alguna manera también se caracteriza este trastorno de esquizofrenia porque tienen un pensamiento desorganizado. Es un discurso que puede ser sin sentido por el agrupamiento de palabras y realmente nadie lo va a entender. Existen también los síntomas negativos, que se refiere a la capacidad que limita a la persona para vivir de una manera normal. Por ejemplo, la persona tiende a descuidar su higiene, la persona pareciera que careciera de emociones, es una persona que ya no disfruta, ya no siente placer al realizar las cosas que anteriormente hacía y pierde el interés en la vida cotidiana. No existe un origen específico, pero se habla también de que puede ser la parte genética, puede ser también las reacciones químicas del cerebro, y el ambiente contribuye también al desarrollo de este trastorno. Situaciones como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, son personas que de pronto tuvieron muchas comodidades y ya no tienen, puede de alguna manera desencadenar, hacer que la persona desencadene este tipo de ¿verdad? Es un doctor que quiere hacer una terapia alternativa y de alguna manera no está de acuerdo con los métodos tradicionales que se manejaban en esa época, que no solo era la medicación, sino que también hacían lobotomías o hacían choques eléctricos a las personas cuando de pronto se encontraban en algún tipo de crisis. En el transcurso de la película, él empieza a interactuar con los tres Jesús de Nazaret. Él de alguna manera empieza a tratar de ver ese lado humano de cada uno de ellos, a ver cuáles son sus antecedentes personales, cómo eran sus relaciones familiares, si tenían esposa, de dónde venían. Él empieza a ver ese lado humano y también hacer que lo vean a él no solo como el doctor, sino como un poco más allá, alguien como para confiar en ellos. Ocurren una serie de cosas, ¿verdad? En donde que hacen que también que toman parte full importante de la película, pero voy a hablar del tratamiento en sí, en donde el doctor de alguna manera trataba de modificar esas conductas para que de alguna manera se incluyeran en la sociedad y tuvieran comportamientos adecuados cuando estuvieran en su entorno. Esto los pone a hacer juegos de roles,
de alguna manera, los pone a interactuar con ellos por medio del juego, como naipes. Es muy motivante, es muy hermoso cuando en una escena de la película uno le está cortando las uñas al otro, ¿verdad? Se ve como esa empatía, él empieza a tratar de ver esas cosas positivas en estas personas. A mí me gustó mucho esta película porque hace poco tuve una conversación con un familiar que tiene este tipo, un tipo de psicosis y me decía, no, Ruth, ya yo no quiero tomar medicamentos, ya yo estoy aburrida porque a veces me siento somnolienta, en fin, me empezó a explicar de pronto cuáles son esos efectos secundarios que tenía por tomar sus medicamentos. Entonces yo le decía, bueno, mira, ya hay una condición que no se puede cambiar. ¿Y cómo te hace? No, a mí. Y es más, nosotros los psicólogos, o sea, que si no es su psiquiatra de confianza, el médico que lo atiende, amigo, usted no puede ni medicar, ¿verdad? Nosotros los psicólogos no podemos medicar y tampoco podemos sugerir no te tomes ese medicamento, no lo podemos hacer y mucho menos un coach. No que te tomate una tomita de manzanilla, no, yo no le puedo recomendar a usted absolutamente nada de eso. Entonces, esto no es de coach, esto es de lo que le manda el psiquiatra. Yo le decía, si ese medicamento a ti te ayuda a tratar de tener una vida normal, ¿por qué lo vas a dejar de tomar? Déjalo de tomar ya cuando tu psiquiatra te diga que lo dejes de tomar, ¿verdad? Incluso yo he atendido personas en donde gracias a esa medicación, esas personas a mí me han evolucionado terapéuticamente. Entonces, bueno, ese es mi sentir como Ruth Gómez en cuanto a la medicación. Yo jamás recomendaría hacer lo contrario a lo que el psiquiatra diga, ¿verdad? Porque para eso yo doy mi aporte terapéutico. Espero que les haya gustado este video. Cualquier mensaje, cualquier pregunta, con gusto me la pueden hacer. Se fue un poquitico largo, pero valía la pena de pronto explicarlo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Ya sabes, suscríbete y dale like. Que estés muy bien.